Cuando el terremoto de 1875 agrietó varias criptas del Panteón de Belén, los habitantes de Guadalajara descubrieron algo que prefirieron olvidar: docenas de ataúdes con evidencia de que sus ocupantes habían intentado escapar. Pero el hallazgo más macabro fue en la cripta familiar de los Villaseñor: 7 ataúdes, todos con las tapas rotas, y en el centro los restos de Carmen Villaseñor fuera de su ataúd, muerta junto a la puerta de la cripta que no pudo abrir desde adentro. Los registros muestran que Carmen fue declarada muerta por cólera en 1850, pero las marcas en la puerta de hierro cuentan otra historia. Esta noche conocerás la verdad sobre la epidemia que convirtió a Guadalajara en una ciudad de enterrados vivos. Pero antes de sumergirte en esta historia de terror médico y negligencia criminal que aterrorizó a Jalisco durante décadas, necesito pedirte un favor. Si te gustan las historias de misterio y terror basadas en hechos reales que la historia oficial prefiere ocultar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Dale like a este video si te está intrigando y comenta de qué ciudad y país nos estás escuchando. Nos encanta saber que tenemos oyentes valientes alrededor del mundo que se atreven a conocer la verdad detrás de los episodios más oscuros del México del siglo XIX. Ahora sí, te contaré la historia completa del Panteón de Belén, el cementerio donde cientos de personas fueron enterradas vivas durante las epidemias de cólera que azotaron Guadalajara entre 1833 y 1850. Para entender cómo Guadalajara se convirtió en una ciudad donde los vivos eran enterrados con los muertos, debemos comenzar en 1833, cuando la primera gran epidemia de cólera morbus llegó a México. La enfermedad, originaria de la India, había viajado a través de Europa y Estados Unidos antes de alcanzar territorio mexicano. Guadalajara, con sus 60,000 habitantes, era la segunda ciudad más importante del país, pero su sistema sanitario era medieval. El cólera atacaba rápidamente. Una persona podía estar sana al amanecer y muerta al anochecer. Los síntomas eran devastadores: vómito y diarrea extremos que deshidrataban el cuerpo en horas, calambres musculares tan severos que contorsionaban el cuerpo, y lo más importante para nuestra historia, un colapso del sistema circulatorio que hacía que el pulso fuera casi indetectable y la respiración tan superficial que parecía inexistente. Los médicos de la época, con conocimientos limitados y sin instrumentos adecuados, a menudo no podían distinguir entre un paciente en estado de colapso por cólera y uno que había muerto. El doctor José María Vargas, uno de los pocos médicos ilustrados de Guadalajara, escribió en su diario en 1833: el cólera produce un estado que simula la muerte tan perfectamente que incluso el médico más experimentado puede ser engañado. El pulso desaparece, la respiración es imperceptible, el cuerpo se enfría y adquiere un tono azulado. He visto pacientes declarados muertos despertar horas después, para horror de sus familias. Pero el doctor Vargas era una voz solitaria en un mar de ignorancia y miedo. La mayoría de los médicos, aterrorizados por el contagio, apenas examinaban a los pacientes antes de declararlos muertos. Y aquí comenzó la tragedia. El miedo al contagio llevó a las autoridades a ordenar entierros inmediatos. Los cuerpos debían ser sepultados dentro de las 12 horas posteriores a la muerte para evitar la propagación de la enfermedad. El Panteón de Belén, inaugurado en 1848, fue construido específicamente para manejar la crisis. Ubicado en lo que entonces eran las afueras de Guadalajara, el cementerio fue diseñado por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra con una capacidad para 900 criptas familiares y miles de fosas comunes. Era moderno para su época, con amplias avenidas, una capilla central y un sistema de drenaje que se suponía evitaría la contaminación del agua subterránea. Pero desde su inauguración, el Panteón de Belén estuvo marcado por la tragedia.
El primer entierro oficial fue el de Guadalupe Gallegos, una niña de 12 años víctima del cólera. Su madre, doña Refugio, insistió hasta el último momento en que su hija solo estaba dormida, que podía sentir su corazón latir. Los sepultureros tuvieron que arrancarla del ataúd por la fuerza. 3 días después, los vigilantes nocturnos reportaron escuchar gritos desde la sección donde Guadalupe había sido enterrada. Cuando informaron al administrador del cementerio, don José Antonio Martínez, éste los despidió por supersticiosos y borrachos, pero los gritos continuaron durante 2 noches más antes de cesar definitivamente. El vigilante nocturno, Sebastián Herrera, un hombre de 45 años que había trabajado en cementerios desde joven, comenzó a llevar un registro personal de los eventos extraños. Su diario, que mantendría durante 24 años, es uno de los documentos más valiosos y perturbadores sobre lo que realmente sucedió en el Panteón de Belén. Entrada del 15 de agosto de 1848, otra noche de gritos desde la sección norte. Son 3 esta semana. El administrador dice que es el viento, pero el viento no suplica piedad ni llama a su madre. He marcado las tumbas: familia Hernández, sepultada ayer; José Padilla, hace 2 días; y la señora Eugenia Morales, hace 3. Mañana revisaré si la tierra está removida. Entrada del 16 de agosto de 1848. La tierra sobre la tumba de la señora Morales está agrietada y hundida, como si hubiera habido movimiento debajo. Informé al administrador. Me amenazó con despedirme si sigo esparciendo supersticiones. Pero sé lo que vi, sé lo que escuché. La situación empeoró dramáticamente cuando la epidemia de cólera de 1850 golpeó Guadalajara con una fuerza sin precedentes. En cuestión de semanas, más de 3,000 personas murieron, o al menos fueron declaradas muertas. El Panteón de Belén se convirtió en un hervidero de actividad. Los entierros se realizaban día y noche, a menudo sin ceremonias apropiadas, sin verificación médica adecuada. El doctor Leonardo Oliva, quien trabajaba en el Hospital de Belén, de donde el cementerio tomó su nombre, comenzó a notar algo alarmante. Varios pacientes que él había examinado y encontrado con signos vitales mínimos pero presentes, aparecían en las listas de defunción pocas horas después. En una carta a su colega en la Ciudad de México, escribió: «Estimado Francisco, vivo una pesadilla que me quita el sueño. Ayer examiné a doña Carmen Villaseñor, esposa del comerciante don Manuel Villaseñor. Tenía síntomas severos de cólera, pero detecté pulso, aunque débil. Recomendé observación. Esta mañana me informaron que había sido enterrada anoche en la cripta familiar. Cuando protesté, el administrador del hospital me dijo que los ricos pagan por entierros rápidos y discretos. ¿Cuántos vivos estamos enterrando en nuestra prisa y miedo? La familia Villaseñor era una de las más prominentes de Guadalajara. Don Manuel, destruido por la pérdida de su esposa, ordenó que la cripta familiar fuera sellada con una puerta de hierro forjado con doble cerradura, para proteger a los muertos de los ladrones de tumbas, dijo. Pero algunos sospechaban que había otra razón. Los sirvientes murmuraban que don Manuel había escuchado golpes desde el interior de la cripta la noche después del entierro de Carmen. Durante las siguientes semanas, 6 miembros más de la familia Villaseñor sucumbieron al cólera y fueron colocados en la misma cripta. La sirvienta de la familia, María Josefa, quien sobrevivió a la epidemia, contaría años después que don Manuel pasaba horas sentado fuera de la cripta, llorando y pidiendo perdón a su esposa. Pero la familia Villaseñor no fue la única afectada. El Panteón de Belén se convirtió en un lugar de horror cotidiano. Los sepultureros, muchos de ellos convictos forzados a trabajar como parte de su sentencia, comenzaron a reportar incidentes cada vez más frecuentes y perturbadores. Juan Nepomuceno, uno de estos sepultureros, dio testimonio años después ante un investigador del gobierno. Era común escuchar golpes desde abajo,
cuando echábamos tierra. Al principio nos decían que eran los gases del cuerpo, que era normal. Pero los gases no gritan, ¡sáquenme! Los gases no arañan la madera. Una vez estábamos enterrando a un hombre cuando escuchamos claramente desde el ataúd de al lado, enterrado el día anterior. Por favor, tengo familia, tengo hijos. Corrimos a buscar al administrador. Nos dio de latigazos por abandonar el trabajo. El caso más documentado y horrible ocurrió con la familia Orozco. El patriarca, don Teodoro Orozco, era un abogado respetado que mantenía registros meticulosos de todo. Cuando su esposa, doña Inés, y sus 3 hijas, Isabel de 17, María del Carmen de 15 y Sofía de 11, murieron de cólera en el espacio de una semana en agosto de 1850, don Teodoro insistió en velarlas durante 48 horas antes del entierro, contraviniendo las órdenes sanitarias. Las autoridades lo amenazaron con arresto, pero él respondió con una carta que se conserva en los archivos municipales. Prefiero la cárcel a enterrar viva a mi familia. Mi esposa tiene color en las mejillas. Mi hija Isabel respondió cuando la llamé por su nombre. No están muertas, están enfermas. Si las entierro ahora, seré un asesino. Finalmente, la policía intervino. Las 4 mujeres fueron llevadas por la fuerza al Panteón de Belén y enterradas en la sección familiar. Don Teodoro fue arrestado por desacato a la autoridad y alteración del orden público. Pasó 3 días en la cárcel. Cuando fue liberado, corrió al cementerio. Los vigilantes lo encontraron a la mañana siguiente. Había cavado con sus propias manos hasta llegar al ataúd de su hija menor, Sofía. El ataúd mostraba evidencia de que la niña había estado viva, la tapa estaba rota desde adentro, y el pequeño cuerpo estaba en posición fetal, con las manos ensangrentadas por intentar escapar. Don Teodoro enloqueció. Pasó el resto de sus días en el manicomio de Guadalajara, repitiendo una y otra vez, las escuché gritar, y nadie me creyó. El vigilante Sebastián Herrera documentó este caso con particular detalle. Entrada del 22 de agosto de 1850. La familia Orozco. 4 ataúdes. Durante 3 noches consecutivas hubo actividad. Golpes, gritos, súplicas. La segunda noche jurí que escuché a la niña pequeña llamar a su papá. Intenté cavar yo mismo, pero el administrador me amenazó con matarme si tocaba las tumbas. Al 4.º día, silencio. Siempre es así. 3 días de horror, luego silencio eterno. Pero no todos los enterrados vivos morían en sus ataúdes. Algunos, los más fuertes o afortunados, lograban escapar, aunque el trauma los marcaba para siempre. El caso más famoso fue el de Margarita Gutiérrez, una joven de 22 años, hija de un platero. Fue declarada muerta por cólera el 3 de septiembre de 1850 y enterrada esa misma noche en una fosa común, envuelta solo en una sábana, según la costumbre para los pobres. 2 días después, un grupo de niños que jugaba cerca del cementerio vio a una mujer cubierta de tierra tambaleándose entre las tumbas. Era Margarita. Había despertado en la fosa, logró apartar los cuerpos que la cubrían y cavó su salida con las manos desnudas. Cuando la llevaron a su casa, su familia la rechazó, convencidos de que era un demonio o un espíritu maligno que había tomado la forma de Margarita. La iglesia intervino, sometiéndola a exorcismos y pruebas para determinar si era humana o sobrenatural. Margarita sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. En una declaración ante las autoridades eclesiásticas, describió su experiencia: desperté en oscuridad absoluta. No podía mover los brazos. Había peso sobre mí. Cuando entendí dónde estaba, grité hasta que mi garganta sangró. Nadie vino. Empujé y arañé durante lo que parecieron días. Cuando finalmente vi la luz de la luna, estaba cubierta de otros muertos. Algunos todavía estaban tibios. Creo que algunos todavía respiraban.
La declaración de Margarita causó un escándalo menor, pero las autoridades rápidamente la desacreditaron, declarando que sufría de histeria postraumática y que sus recuerdos eran alucinaciones causadas por la enfermedad. Sin embargo, el doctor Leonardo Oliva, quien la examinó, encontró evidencia física innegable. Sus uñas estaban arrancadas, sus manos llenas de tierra y fragmentos de madera bajo la piel, y tenía marcas de mordidas en los brazos, autoinfligidas en su desesperación. El doctor comenzó su propia investigación. Con la ayuda secreta de Sebastián Herrera, el vigilante, empezó a documentar sistemáticamente los casos de posibles entierros prematuros. Su método era simple pero macabro. Colocaba pequeñas campanas conectadas a hilos en las manos de los muertos antes del entierro. Si había movimiento, la campana sonaría. En octubre de 1850, durante el pico de la epidemia, el doctor Oliva documentó que 7 de cada 20 campanas sonaron después del entierro. Pero cuando presentó esta evidencia a las autoridades, fue ignorado. El gobierno estaba más preocupado por contener el pánico que por salvar a los enterrados vivos. El gobernador de Jalisco, Joaquín Angulo, escribió en un memorándum confidencial: el asunto de los entierros prematuros debe ser suprimido. Si el pueblo cree que estamos enterrando vivos a sus seres queridos, habrá disturbios. Es preferible que algunos mueran en error que arriesgar el orden público. Pero el orden público se rompería de todas formas, aunque por razones inesperadas. El 8 de octubre de 1875, un terremoto de magnitud 7,5 sacudió Guadalajara. El Panteón de Belén sufrió daños extensivos. Criptas se agrietaron, lápidas cayeron, y lo más importante, varias criptas familiares selladas se abrieron, revelando su contenido al mundo. La cripta de los Villaseñor fue una de las más afectadas. La pesada puerta de hierro se desprendió de sus bisagras, y lo que los curiosos vieron dentro causó pánico en toda la ciudad. Los 7 ataúdes de la familia estaban abiertos, sus tapas rotas desde adentro. Los cuerpos estaban en posiciones que indicaban movimiento post-mortem. Pero lo más horrible era Carmen Villaseñor, la primera en ser enterrada 25 años antes. Su cuerpo, parcialmente momificado por las condiciones de la cripta, yacía fuera de su ataúd, junto a la puerta. Sus manos esqueléticas todavía aferraban los barrotes de la puerta. Las marcas de arañazos en el metal eran claramente visibles. En la pared, escritas con lo que parecía ser sangre, había palabras: «Manuel, sé que estás ahí, ayúdame». La revelación causó histeria colectiva. Cientos de familias exigieron exhumar a sus muertos para verificar si habían sido enterrados vivos. Las autoridades, en pánico, cerraron el cementerio y declararon ley marcial en la zona. Pero el daño estaba hecho. Un periodista del periódico El Occidental, Ramón López Velarde, no el poeta, sino su tío del mismo nombre, logró entrar al cementerio antes del cierre y documentó lo que vio. Es una escena del juicio final. Criptas abiertas revelan horrores inimaginables. En la cripta de los Hernández, 3 de 5 ataúdes muestran señales de que sus ocupantes intentaron salir. En la de los Guzmán, encontré restos de tela en las uñas de los cadáveres, evidencia de que rasgaron sus propias mortajas. Pero lo más perturbador son las inscripciones. En varias criptas hay mensajes escritos, aparentemente con sangre o excrementos, súplicas de ayuda, maldiciones, oraciones. El gobierno actuó rápidamente para contener el escándalo. El cementerio fue cerrado al público y un equipo de trabajadores fue enviado para reparar los daños del terremoto. En realidad, su misión era borrar toda evidencia de los entierros prematuros. Ataúdes fueron reemplazados, inscripciones borradas, cuerpos reacomodados. Pero algunos trabajadores, horrorizados por lo que vieron, filtraron información. José Guadalupe Posada, el famoso grabador,
Aunque entonces era solo un joven aprendiz en Guadalajara, creó una serie de grabados basados en los testimonios de estos trabajadores. Sus imágenes de esqueletos, tratando de escapar de sus tumbas, se volverían icónicas, aunque pocos saben que estaban basadas en hechos reales. Uno de los trabajadores, Macedonio Alcalá, mantuvo un registro secreto de lo que encontraron. Cripta 47, familia Domínguez. 9 ocupantes. 6 muestran signos de entierro prematuro. Cripta 48, familia Serrano. 5 ocupantes. Todos los ataúdes dañados desde adentro. Cripta 49, familia Mendoza. 12 ocupantes. Encontramos a 2 fuera de sus ataúdes, abrazados. La lista continuaba por páginas. En total, documentó evidencia de al menos 215 casos confirmados de entierro prematuro solo en las criptas familiares. El número en las fosas comunes era imposible de determinar. El doctor Leonardo Oliva, ya anciano pero todavía lúcido, aprovechó el caos para realizar su propia investigación. Con un equipo de estudiantes de medicina, examinó secretamente los restos antes de que fueran reacomodados. Su informe, completado en 1876, pero no publicado hasta después de su muerte, es el documento más completo sobre la tragedia. Según el doctor Oliva, las señales de entierro prematuro incluían ataúdes dañados desde el interior, 73% de los casos examinados, cuerpos en posiciones no naturales para cadáveres 67%, evidencia de automutilación por desesperación 40%, restos de escritura o intentos de comunicación, cuerpos encontrados fuera de sus ataúdes dentro de criptas selladas 8%. El doctor también documentó algo más perturbador, evidencia de que algunas personas habían sobrevivido días o incluso semanas dentro de las criptas. Encontró restos de velas consumidas, indicando que algunos habían tenido luz. En una cripta, encontró un diario improvisado, escrito en las páginas arrancadas de una Biblia. Día 1. He despertado. Estoy en la cripta familiar. La puerta no abre. Día 2. He encontrado velas y fósforos en el altar. Hay agua de condensación en las paredes. Día 3. Los otros no despiertan. Tal vez es mejor así. Día 4. Escuché voces afuera. Grité. No me oyeron o no quisieron oír. Día 5. El aire se vuelve pesado. Las velas duran menos. Día 6. Perdono a todos. Solo quiero dormir. El resto es ilegible. El gobierno, alarmado por las filtraciones, tomó medidas drásticas. El Panteón de Belén fue oficialmente clausurado en 1896, con la excusa de que estaba lleno. Los registros fueron confiscados y clasificados. Se prohibió la exhumación sin permiso especial del gobierno. Pero las historias persistieron. Los vecinos del área reportaban luces extrañas en el cementerio abandonado, sonidos de golpes y gritos en las noches sin viento. El lugar se convirtió en leyenda urbana, atrayendo a curiosos y cazadores de fantasmas. En 1933, el gobierno decidió convertir parte del cementerio en un parque público. Durante los trabajos de remodelación, se realizaron exhumaciones masivas para trasladar los restos a un nuevo cementerio. Fue entonces cuando el doctor Francisco Guerra, nieto del doctor Leonardo Oliva, tuvo la oportunidad de realizar un estudio forense moderno. Con nuevas técnicas y equipos, el doctor Guerra confirmó y amplió los hallazgos de su abuelo. Pero su descubrimiento más importante fue otro. Muchos de los muertos por cólera no habían muerto de cólera en absoluto. Habían muerto de asfixia, deshidratación y terror, enterrados vivos. El informe del doctor Guerra fue explosivo. Estimó que entre 1833 y 1896, al menos 4,000 personas habían sido enterradas vivas en el Panteón de Belén. La cifra era tan alta que el gobierno inicialmente se negó a creerla, pero la evidencia era abrumadora.
El caso llegó a los periódicos nacionales. El Universal publicó una serie de artículos titulados El cementerio de los vivos, causando indignación nacional. Familias de toda Guadalajara exigieron saber si sus ancestros habían sido víctimas de entierro prematuro. La Iglesia Católica, que había administrado el cementerio durante sus primeros años, se vio forzada a responder. El arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, emitió una declaración. La Iglesia lamenta profundamente cualquier sufrimiento causado por prácticas médicas inadecuadas del pasado. Rezaremos por las almas de todos los que sufrieron y estableceremos un memorial en su honor. Pero para muchos, las disculpas llegaban demasiado tarde. Entre ellos estaba doña Carmen Mendoza, de 87 años, cuya bisabuela había sido una de las víctimas. En una entrevista en 1934, Menendo dijo: «Mi bisabuela, Esperanza Rodríguez, fue enterrada viva en 1850. Su hijo, mi abuelo, escuchó sus gritos, pero nadie le creyó porque era un niño. Vivió toda su vida con esa culpa. Se volvió médico solo para aprender a verificar la muerte real. Nunca confió en nadie. El trauma pasó de generación en generación. Todos en mi familia tememos ser enterrados vivos». Este miedo generacional no era único de la familia Mendoza. Un estudio psicológico realizado en 1935 encontró que el 67% de las familias de Guadalajara con ancestros enterrados en Belén mostraban síntomas de lo que ahora llamaríamos trastorno de estrés postraumático transgeneracional. El Panteón de Belén se convirtió en símbolo de negligencia médica y horror burocrático, pero también reveló verdades incómodas sobre la sociedad mexicana del siglo XIX, la prisa por deshacerse de los muertos pobres, el desprecio por las señales de vida en los moribundos y la negativa de las autoridades a admitir errores, incluso cuando las evidencias eran abrumadoras. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el cementerio fue parcialmente reabierto para enterrar a víctimas de un brote de tifus. Los trabajadores se negaron a cavar en ciertas secciones, afirmando que la tierra no quería ser tocada. Un trabajador, Aurelio Jiménez, describió su experiencia: «Estábamos cavando una nueva fosa cuando mi pala golpeó algo duro. Era un ataúd antiguo de los tiempos del cólera. Cuando lo abrimos para moverlo, encontramos algo que no olvidaré nunca. El esqueleto tenía un rosario enrollado tan fuerte en la mano que se había incrustado en los huesos, y en la otra mano tenía un clavo que había usado para escribir en la tapa del ataúd: Dios, ¿por qué me abandonaste? Ese día, 5 trabajadores renunciamos». Durante las décadas siguientes, el Panteón de Belén se convirtió en atracción turística macabra. Se ofrecían tours nocturnos donde guías narraban las historias de los enterrados vivos. Pero en 1950, después de que un grupo de turistas estadounidenses sufriera ataques de pánico colectivos durante un tour, el gobierno cerró definitivamente el cementerio al público. Sin embargo, las investigaciones continuaron. En 1982, durante trabajos de mantenimiento en la capilla del cementerio, los trabajadores encontraron un espacio oculto detrás del altar. Dentro había documentos que habían sido escondidos por alguien décadas atrás. Eran los registros originales del vigilante Sebastián Herrera. No solo su diario personal, sino registros oficiales que había salvado cuando el gobierno ordenó su destrucción. Los documentos incluían listas de entierros sospechosos con 1,847 nombres, testimonios de sepultureros sobre gritos postentierro, cartas de familias rogando que se exhumaran a sus seres queridos, órdenes oficiales de ignorar perturbaciones post-mortem. Pero el documento más devastador era una carta del propio Sebastián, fechada en 1872, email, su último año de vida. «He guardado silencio durante 24 años, pero no puedo morir con este peso. Yo mismo enterré vivos a cientos. Lo sabía, todos lo sabíamos,
pero teníamos órdenes, teníamos miedo, teníamos familias que alimentar. Cada noche escucho sus voces, cada noche veo sus rostros. El Panteón de Belén no es un cementerio, es un campo de asesinato. Y yo fui uno de los asesinos. El descubrimiento renovó el interés en el caso. En 1998, con tecnología moderna, un equipo de arqueólogos forenses realizó excavaciones limitadas con georadar. Los resultados confirmaron lo peor. Detectaron numerosas anomalías en las posiciones de los restos que indicaban movimiento post-entierro. La doctora Patricia Olalde, quien dirigió el estudio, declaró: «La evidencia es concluyente. El Panteón de Belén contiene uno de los mayores números de víctimas de entierro prematuro documentados en el mundo. Es un testimonio de lo que sucede cuando el miedo, la ignorancia y la burocracia se combinan durante una crisis de salud pública». En 2008, el gobierno de Jalisco finalmente reconoció oficialmente la tragedia. Se erigió un memorial con los nombres de las víctimas confirmadas. Una placa dice: «En memoria de aquellos que fueron enterrados vivos en el Panteón de Belén entre 1848 y 1896. Víctimas del miedo, la ignorancia y la indiferencia. Que su sufrimiento nos recuerde la importancia de la compasión y la diligencia médica. Nunca más». Pero para muchos habitantes de Guadalajara, el Panteón de Belén sigue siendo un lugar maldito. Los vecinos reportan que en las noches de luna llena, especialmente durante la temporada de lluvias que coincide con las antiguas epidemias de cólera, todavía se escuchan golpes subterráneos, gritos ahogados y súplicas en el viento. Un grupo de investigadores paranormales que visitó el sitio en 2019 con equipo sofisticado reportó anomalías electromagnéticas extremas, caídas de temperatura inexplicables y, lo más perturbador, grabaciones de audio que parecían capturar voces pidiendo ayuda en español antiguo. Escépticos argumentan que son ecos del pasado, fenómenos naturales mal interpretados, pero para los creyentes son las voces de los enterrados vivos, todavía atrapados, todavía buscando escape, todavía esperando ser escuchados. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, el caso del Panteón de Belén cobró nueva relevancia. Médicos e historiadores señalaron los paralelos, el miedo al contagio, la prisa por disponer de los muertos, la posibilidad de errores médicos fatales. Roberto Sánchez, historiador de la medicina, escribió: «El Panteón de Belén nos enseña que en tiempos de crisis, cuando el miedo supera a la razón, cuando la burocracia reemplaza a la compasión, tragedias inimaginables pueden ocurrir». No eran bárbaros los que enterraron vivos a miles. Eran personas como nosotros, enfrentando una crisis de salud, tomando decisiones apresuradas que resultaron en horror. Hoy, el Panteón de Belén es oficialmente un patrimonio cultural de Jalisco. Parte de él funciona como museo, parte como espacio cultural, pero hay secciones que permanecen cerradas al público, acordonadas y vigiladas. Oficialmente, es por razones de seguridad estructural. Extraoficialmente, los guardias de seguridad cuentan otra historia. José Luis Ramírez, guardia nocturno desde 2015, compartió su experiencia. Hay zonas donde nadie entra después del atardecer. La cripta de los Villaseñor está sellada con concreto desde 1980, pero aún así se escuchan cosas. Una noche mi compañero y yo escuchamos claramente a una mujer llorando desde adentro, llamando Manuel, Manuel. Revisamos todo el perímetro. No había nadie. Mi compañero renunció al día siguiente. En 2023, un equipo de la Universidad de Guadalajara propuso un proyecto ambicioso: usar tecnología de escaneo 3D y análisis de ADN para crear una base de datos completa de todas las víctimas del Panteón de Belén. El objetivo era dar cierre a las familias y crear un registro histórico definitivo. Durante los trabajos preliminares,
hicieron un descubrimiento que estremeció a la comunidad académica. En una sección no documentada del cementerio, encontraron una cámara subterránea que no aparecía en ningún plano. Dentro había 27 ataúdes pequeños, todos de niños, todos con evidencia de entierro prematuro. Pero lo más perturbador era que estos ataúdes tenían un diseño especial, tubos de ventilación que llegaban a la superficie y campanas conectadas a las manos de los ocupantes. Alguien había sabido que estos niños podrían despertar y había preparado un sistema para salvarlos. Pero los tubos estaban tapados con tierra, las campanas silenciadas con trapos. Alguien más había saboteado deliberadamente el sistema de rescate. La investigación reveló que estos eran los hijos de familias indígenas que habían muerto durante una epidemia de sarampión en 1862. Las familias habían pagado extra por el sistema de seguridad, temiendo el entierro prematuro. Pero alguien, probablemente el administrador del cementerio para revender los espacios, había condenado a estos niños a morir enterrados incluso cuando habían tomado precauciones. El doctor Manuel Aguilar, quien dirigió la investigación, declaró: «Esto no fue solo negligencia, fue asesinato premeditado. Estos niños fueron enterrados vivos a propósito, sus sistemas de rescate saboteados por codicia. Es el crimen más atroz que he documentado en mi carrera». El descubrimiento llevó a una revisión completa de todos los registros del cementerio. Se encontraron discrepancias masivas, familias que habían pagado por entierros que nunca se realizaron, cuerpos trasladados sin permiso, y lo más siniestro, un mercado negro de cadáveres frescos vendidos a escuelas de medicina. Una carta encontrada en los archivos, fechada en 1870, y un mevero del administrador del cementerio a un profesor de anatomía, decía: «Tengo 5 especímenes frescos, enterrados ayer. Si actúa rápido, algunos podrían estar todavía utilizables. El precio es el acordado. No pregunte sobre el estado en que los encuentre». La implicación era clara. Estaban vendiendo personas posiblemente vivas a las escuelas de medicina para disección. Este descubrimiento final convirtió al Panteón de Belén de una tragedia médica en una escena de crimen masivo. El gobierno de Jalisco estableció una comisión especial para investigar todos los aspectos del cementerio. Su informe, publicado en 2024 Melacem, es devastador. Entre 1848 y 1896, Verón, aproximadamente 4,500 personas fueron enterradas vivas. Al menos 500 de estas fueron enterradas vivas deliberadamente. Existió un sistema de corrupción que lucraba con el entierro prematuro. Las autoridades encubrieron activamente la tragedia durante más de un siglo. El informe también incluía testimonios de descendientes de las víctimas, recopilados a lo largo de 2 años. Uno de los más conmovedores es el de María Elena Villaseñor, tataranieta de Carmen Villaseñor. «En mi familia nunca cerramos completamente las puertas. Siempre debe haber una salida. Es un trauma heredado de mi tatarabuela Carmen, quien murió arañando una puerta de hierro. Mis hijos, que nunca conocieron esta historia hasta hace poco, hacen lo mismo». El terror pasa por la sangre, generación tras generación. El gobierno mexicano, enfrentando presión internacional, declaró el caso del Panteón de Belén como un crimen de lesa humanidad histórico. Se estableció un fondo de reparación simbólica para los descendientes de las víctimas y se creó un protocolo nacional actualizado para la certificación de muerte, citando específicamente las lecciones del Panteón de Belén. Pero quizás el impacto más profundo ha sido cultural. El Panteón de Belén ha entrado en el imaginario colectivo mexicano como símbolo del terror a ser enterrado vivo, un miedo que los psicólogos llaman tafofobia y que en Guadalajara alcanza niveles epidémicos. Un estudio de 2024 encontró que el 78% de los habitantes de Guadalajara
Han especificado en sus testamentos medidas especiales para asegurar que están muertos antes del entierro. Algunos piden ser embalsamados, otros cremados, muchos exigen períodos de espera de 72 horas. El miedo es tan prevalente que ha dado origen a una industria, compañías que ofrecen certificación de muerte garantizada con múltiples médicos y tecnología avanzada. El panteón mismo sigue siendo un lugar de peregrinación oscura. Cada 2 de noviembre, Día de Muertos, miles visitan el memorial. Pero no vienen a celebrar a los muertos, vienen a pedir perdón a los enterrados vivos. Dejan flores blancas, símbolo de las almas inocentes, y pequeñas campanas, recordando los sistemas de alarma que nunca funcionaron. Entre los visitantes regulares está don Carlos Herrera, de 92 años, bisnieto del vigilante Sebastián Herrera. Cada mes sin falta viene a leer nombres de la lista de su bisabuelo. Es mi penitencia familiar. Mi bisabuelo los enterró, sabiendo que algunos estaban vivos. Yo leo sus nombres para que sepan que no están olvidados. A veces, cuando termino de leer, siento como si el aire se volviera más ligero, como si alguien finalmente pudiera descansar. En 2024, el cineasta Guillermo del Toro anunció planes para un filme sobre el Panteón de Belén, prometiendo mostrar el horror real que supera cualquier ficción. Su investigación ha desenterrado nuevos documentos, incluyendo daguerrotipos de la época que muestran ataúdes con las tapas destrozadas y cuerpos en posiciones de agonía. Pero más allá del horror, del morbo, de las investigaciones, el Panteón de Belén plantea preguntas fundamentales que siguen sin respuesta. ¿Cómo una sociedad entera pudo participar en este horror? ¿Cómo médicos, sacerdotes, funcionarios, todos conspiraron, por acción u omisión, en enterrar vivos a miles? La respuesta, sugieren los historiadores, está en la combinación letal de miedo, autoridad y deshumanización. El miedo al cólera hizo que la gente dejara de ver a los enfermos como humanos y los viera como amenazas. La autoridad médica y religiosa validó este miedo, y la deshumanización de los pobres e indígenas hizo que sus vidas valieran menos que el orden público. El doctor Fernando López, filósofo y eticista, escribió: «El Panteón de Belén no es solo una tragedia histórica. Es un espejo donde podemos ver lo que somos capaces de hacer cuando el miedo nos gobierna. Cada sociedad tiene su Panteón de Belén, su lugar donde entierra vivos a aquellos que considera prescindibles. Hoy, mientras Guadalajara se moderniza y crece, el Panteón de Belén permanece como una herida abierta en su geografía y su memoria. Los desarrolladores inmobiliarios han propuesto múltiples proyectos para el terreno, todos rechazados. Como dijo un concejal, hay tierra que no debe ser tocada, hay muertos que no deben ser molestados, y hay lecciones que no deben ser olvidadas. Los últimos estudios con tecnología de penetración terrestre sugieren que todavía hay cientos de cuerpos no documentados bajo el cementerio. Cada vez que se excava para mantenimiento o construcción cercana, aparecen restos. Cada resto cuenta la misma historia: manos en posición de súplica, bocas abiertas en gritos eternos, evidencia de una lucha desesperada contra un destino impensable. En las noches de tormenta, cuando el viento sopla desde el oeste y la lluvia golpea las viejas lápidas, los vecinos todavía reportan escuchar algo que la ciencia no puede explicar: un coro de voces, cientos, tal vez miles, suplicando al unísono: sáquennos, por favor, sáquennos. Los escépticos dicen que es el viento entre las estructuras antiguas. Los creyentes dicen que son las almas atrapadas. Los psicólogos sugieren que es la manifestación auditiva del trauma colectivo. Pero para quienes lo han escuchado, la explicación no importa. El terror es real, tan real como lo fue para Carmen Villaseñor cuando despertó en la oscuridad de su cripta, tan real como para los cientos de niños que murieron llamando a sus madres,
tan real como para cada persona que respiró su último aliento de aire viciado en un ataúd del que nunca saldrían. El Panteón de Belén existe. Los enterrados vivos existieron. Sus nombres, aunque muchos se han perdido, existieron. Sus gritos, aunque nadie los escuchó, existieron. Y su historia, aunque se intentó enterrar junto con ellos, ha sobrevivido para recordarnos una verdad terrible. A veces, los vivos pueden estar más muertos que los muertos, cuando permiten que el miedo mate su humanidad. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todos los secretos del Panteón de Belén han sido revelados? ¿Cuántos cementerios más guardan secretos similares, esperando ser descubiertos? Si te impactó este relato, compártelo con alguien que valore la importancia de recordar los horrores del pasado. Dale like si crees que estas lecciones siguen siendo relevantes hoy, y suscríbete para más historias que revelan las verdades enterradas de la historia. Porque mientras existan crisis de salud, mientras el miedo gobierne las decisiones médicas, mientras valoremos más el orden que la vida, el espectro del Panteón de Belén seguirá acechando, recordándonos que a veces el mayor horror no es la muerte, sino la forma en que tratamos a los que creemos muertos. Los miles de enterrados vivos del Panteón de Belén no pueden ser devueltos a la vida. Sus últimas horas de agonía no pueden ser borradas. Sus familias murieron sin saber la verdad. Pero su historia, ahora finalmente contada en su totalidad, es su grito desde las profundidades, su advertencia eterna de que la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que creemos, y que cruzarla prematuramente es el crimen más atroz que podemos cometer. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desenterrando las verdades que yacen bajo la superficie de la historia oficial, porque cada verdad revelada es una pequeña justicia para aquellos que murieron en silencio. Y cada historia contada es una campana que finalmente suena para los que nunca pudieron hacer sonar la suya.